Dios les bendiga, Dios les guarde. Sean bienvenidos a otra sección más de Miremos el texto. Es para mí de sumo gozo poder compartir con ustedes siempre que tengo la oportunidad del consejo de Dios. Como escuchan, estoy un poco ronco, ¿no? He estado luchando con mi salud, pero estamos aquí de vuelta y quise sacar unos minutos, no voy a ser extenso, para hablar un poco sobre el sacrificio de la cruz o el sacrificio de Jesús. Pero antes de hablar de ello, quiero invitarte a que si es la primera vez que te conectas a este canal y encuentras que el material te es edificante, entonces te suscribas al mismo, presione la campana de las notificaciones para que así cada vez que haya material nuevo, pues puedas ser edificado mediante de. También te invito a que me sigas a través de las diferentes plataformas, tales como Facebook y Instagram. En ambas estoy como miremos el texto. También estoy en TikTok. Así que pueden conseguirme a través de esas plataformas. Espero que verdad que les sea de bendición lo que hacemos. Nuestro único o mi único enfoque aquí es poder compartir el texto, compartir la palabra de Dios, y cuando usted termine de escuchar, usted tome más ánimo de querer estudiar más las escrituras. Como dije hace unos minutos, siendo esta la semana mayor tradicionalmente, eh, quise sacar un tiempo para que discutamos un poco acerca de lo que es el sacrificio de Jesús en la cruz. Porque una buena pregunta que en algún momento se me hizo es, ¿por qué Jesús tenía que morir en la cruz? ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué la justificación dependería de la muerte de un ser inocente? Y eso es muy buena pregunta. Pero para ello yo creo que tenemos que irnos a los inicios, ¿no? Al libro de Génesis, para poder tener una comprensión más abierta de lo que hizo Jesús en la cruz y por qué su mérito es tan grande, tal y como expresa el texto, ¿no? Que eh, se le fue dado un nombre sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesús es el Señor, ¿no? Y esto porque se lo ganó, porque Él tiene el mérito y porque sobre todas las cosas Él es Dios hecho carne. Pero vamos al libro de Génesis, porque Dios crea al ser humano. Dios en su voluntad le place crear la naturaleza y crear al ser humano para que pudiera gozar de manera sana y completa, no solamente de la creación, sino de la compañía de su creador. Ahora, una vez Dios crea el ser humano, si miramos en el capítulo 2 y vamos al verso 15, vean lo que Dios les dice. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero ojo, vean lo que dice aquí en este verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Así que cuando vemos estos tres versos, 15, 16 y 17, podemos ver que Dios le da que unas instrucciones, le da una orden, pero en caso de una rebelión, Dios también le da una sentencia. Y es que tenemos que comprender quién es el ser de Dios. Dios, por sobre todas las cosas, en su carácter, en sus atributos, es un ser santo. O sea, Dios en su carácter de santidad no puede tolerar la rebeldía o la rebelión o lo que conocemos como pecado. Vean lo que dice el libro de Éxodos acerca de la santidad de Dios. Esto es hermoso.
Éxodo 15, verso 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en qué? En santidad, terrible y maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Así que el texto bíblico, y pudiéramos encontrar en toda la Biblia, tanto desde el Antiguo al Nuevo Testamento, que uno de los atributos más mencionados de Dios es su carácter de santidad. Dios sobre todas las cosas es santo, ¿no? Ahora, a mí, cuando vamos a hablar acerca de la santidad de Dios, tenemos que hablar de ella o estudiar de ella comprendiendo que somos seres limitados. Es decir, que nunca vamos a comprender quizás a una plenitud o a totalidad lo que es la santidad de Dios, puesto que somos seres finitos tratando de entender a un ser que es infinito, ¿no? Pero me gusta mucho cómo A.W. Tozer lo describe y lo quiero compartir con ustedes y estoy citando las palabras tal y como él las escribió en este libro muy bueno, se los recomiendo, miren, es un libro muy bueno, es acerca de los atributos de Dios y de verdad es muy edificante. Creo que si usted quiere estudiar acerca de los atributos de Dios, pues es un libro que le va a ayudar. Pero miren cómo él describe la santidad. Dice, Dios es moralmente excelente. O sea, la moral de Dios es excelente y aún así A.W. Tozer dice que aún así no pudiéramos definirlo de la manera en que realmente se merece que lo definiéramos. Y dice, cuando hablamos de la santidad de Dios, no dice, hablamos de rectitud, honor, verdad y justicia. Vean qué interesante. ¿Por qué dice que Dios es moralmente excelente? Bueno, disculpen, porque Dios no fue a una fuente a buscar a ser santo. Dios no se alimentó de algo para ser santo. Dios es la santidad. Dios es la rectitud. Dios es honor. Dios es verdad y Dios es justicia. Por lo tanto, cuando hablamos de la santidad y hablamos de rectitud, honor, verdad y justicia, estamos hablando de algo que es parte del ser de Dios. Dios es santo, Dios es recto, Dios tiene honor, Dios es la verdad y es la justicia. Por lo tanto, teniendo en comprensión esto sobre la santidad de Dios, tenemos que entender que Dios le está hablando de manera clara a Adán. Dios le está diciendo, vamos al 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente vas a morir. Ahí hay una sentencia. O sea, Dios no estaba jugando. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Adán, o sea, en nuestras palabras, parafraseando acá, ¿sabes? Mi carácter de justicia va a desencadenar juicio sobre ti. Y el juicio sobre ti es la muerte. Ahora, si vamos al capítulo 3 y leemos desde el 8, por ejemplo, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Voy a leer hasta el 13. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y luego
¿verdad? Debido a esto, Adán le echa la culpa a Dios porque él fue el que le dio la compañera. Ahí Eva le echa la culpa a la serpiente. Y todo lo que nos define como humanos, que todo el mundo es culpable menos nosotros, ¿verdad? Pero lo interesante es que el hombre desobedece a Dios, se revela en contra de su creador, ¿no? Y claro, surgen unas ciertas maldiciones sobre el hombre y la mujer, ¿no? Pero la pregunta que uno pudiera realizarse es, ¿por qué entonces Adán, quien violentó y se rebeló contra un Dios que pudimos ver, que es infinitamente santo, no muere en ese instante, queda vivo? Entonces, claro, pudiéramos preguntarnos, ¿será que la muerte era una espiritual simplemente? ¿O era que la sentencia de Adán era volver al polvo de donde salió? Porque esto nos llevaría a hacernos otra pregunta. Si entonces la muerte de Adán era volver al polvo de donde salió, entonces, ¿por qué necesitábamos uno que obligatoriamente tenía que morir? No sé si me está entendiendo. Es decir, si la sentencia sobre Adán era bueno, ya tú cometiste este pecado, vas a volver al polvo de donde saliste, pues ya Adán cumplió, porque Adán hace miles de años que está muerto. Ya Adán cumplió. No sé si me van comprendiendo. Eh, ¿O será que entonces Adán era eterno? El hombre fue creado eterno, el ser humano. Y entonces como pecó ahora se le hizo mortal. Y porque mucho se habla de que la muerte natural vino a causa del pecado. Y tendríamos que responder entonces que la Biblia nos tiene que decir que el hombre entonces era eterno y que su destino era entonces morir de manera natural. Pues vamos a ver lo que la Biblia dice, si el hombre era entonces eterno, ¿no? Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, vamos al 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y escuche bien, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Bueno, aquí la Biblia, según el detalle que me da la escritura, el hombre ya había sido creado como un mortal. El hombre no era eterno, el hombre era un ser mortal, porque por algo Dios quita el árbol y dice, no sea que este hombre eh, alargue su mano y tome del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Entonces él no iba a vivir para siempre. Ahora la pregunta es que uno se hace, si solamente la muerte era aquella una espiritual, o si como juicio entonces también era la muerte instantánea por causa del pecado. Y tendríamos que entonces mirar la ley de Dios que refleja el carácter. Y cuando uno mira, por ejemplo, la ley, lo que se hacía con el idólatra en medio del pueblo, con lo que se hacía con el fornicario, ¿qué se hacía? Se les apedreaban a muerte. ¿Por qué? Porque la ley así lo dictaba, porque Dios así lo dictó, porque su ley refleja su carácter excelente moralmente. Entonces tendríamos que buscar algún detalle que nos diga por qué entonces Adán no murió instantáneamente, o algún detalle que nos diga que Adán, su muerte era solamente una espiritual y el volver al polvo.
Sin embargo, cuando vamos al capítulo, en el mismo capítulo 3 y vamos al verso 21, hay un detalle interesante y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces uno tiene que preguntarse, bueno, hay túnicas de pieles. ¿De dónde Dios sacaría las túnicas de pieles si no es de algún animal? Y si Dios saca de ese animal túnicas de pieles, tuvo que haber eh, la muerte de ese animal. Entonces, aunque el texto no nos dice en blanco y negro así, y Dios tomó un cordero o tomó un animal y lo mató y le sacó la piel, podemos arguir basado a lo que el propio texto nos está dando y nos está presentando de que hubo la muerte de un animal. La pregunta es ¿por qué tenía que morir un animal para ser vestidos de pieles y por qué mejor no los vistió de otra cosa? ¿Por qué no los vistió de hojas? ¿Por qué no los vistió de otra cosa? ¿Por qué de piel de animales? Y es que aparentara que Dios hizo sacrificio sustitutivo de Adán y tanto de Eva por su pecado. Bueno, y si esto es cierto, tendríamos que encontrar en la Biblia que a Dios mismo pidiendo sacrificio para cubrir el pecado del hombre de una manera momentánea. Sabemos que es momentánea hasta que viniera Jesús. Así que vamos al libro de Levítico, porque creo que el libro de Levítico nos va a dar un detalle. Y mira, precisamente en el capítulo 4 habla de las ofrendas por el pecado y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se han de hacer e hiciera alguna de ellas. ¿De qué está hablando? Cuando alguien transgrediera la ley de Dios, ¿sí o no? Entonces dice el verso 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ¿qué va a hacer entonces? Ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para su expiación. Entonces estamos viendo que es Dios mismo que está pidiendo un becerro para que cubra el pecado de esa persona que transgredió la ley de Dios. Entonces, ese animal sería el sustituto, una muerte sustitutiva de ese hombre para Dios extenderle su misericordia. Y si lo podemos ver en Levítico, Dios mismo expresando esto, dando su ley, podemos entonces llegar a la conclusión de que Dios sí extendió su misericordia para con Adán. Hay una sentencia de muerte sobre Adán. Se supone que Adán entonces sí hubiese muerto repentinamente, al instante, sin ningún tipo de misericordia y perdón, porque él violentó las palabras de Dios y Dios es un carácter, Dios es un Dios santo, recto, justo y la justicia de Dios antes de la transgresión y el pecado demanda juicio sobre la persona que transgiere la ley de Dios. Entonces, entendiendo esto, podemos entender entonces lo que Juan en su evangelio declara sobre las palabras de Juan el Bautista. Mira lo que dice en el capítulo 1, verso 29. El día siguiente, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan describe a Jesús como el Cordero de Dios, de manera que Jesús vendría a ser aquel sustituto de no solamente de nosotros. Recuerden que hay una sentencia. Adán tenía que morir y Dios lo cubre de misericordia, pero Dios, por ser santo a su vez,
no puede pasar por alto su justicia. Así que Dios todavía tenía que descargar su justicia para que se consumara esa deuda que había sido hecha. Y es esto lo que hace tan grande el sacrificio de Jesús. Miren lo que dice, por ejemplo, en la carta a los Filipenses que estamos estudiando. No he podido desarrollar más por tiempo, pero vean lo que dice del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, la segunda persona de la Trinidad añade a su naturaleza divina la naturaleza humana, para desde esa naturaleza humana rendir sacrificio al Padre, cubriendo y sustituyendo la muerte que le correspondía a Adán, porque de esa manera Dios no pasaría por alto ni su justicia ni su misericordia. Gloria a Dios por Jesucristo. Esto es lo que hace tan grande el sacrificio de la cruz. Y usted y yo tendremos que analizar y pensar, wow, tanto y tanto que a veces pecamos y aún no hemos muerto, no hemos sido consumidos por la misericordia de Dios. El sacrificio de Cristo fue tan grande que cubrió el pasado, el presente y cubrió el futuro. De manera que pudiéramos decir que fue Dios el que hizo el primer sacrificio y fue Dios el que hizo el último y suficiente sacrificio. Con un solo sacrificio, dice la carta a los Hebreos, lo hizo de una vez y para siempre perfecto. Dios, la segunda persona de la Trinidad, que también es Dios, solamente Él podía satisfacer la justicia de Dios. De manera que el hombre en el huerto se supone que allí hubiese muerto y sido condenado eternamente, mas Dios lo cubre de misericordia en cuando los cubre de pieles y desarrolla un sistema de sacrificios para aguantar su ira hasta llegar a Jesús, y Jesús en la cruz sustituye la muerte que le correspondía a Adán, ahora la toma él y él sustituye a Adán, te sustituye a ti, me sustituye a mí, y él desde la cruz recibe literalmente toda la ira del Padre sobre él, y por eso al final él puede decir, Padre, consumado es. En el griego es tetelestai, que es lo que está diciendo, la deuda que había en aquel huerto, yo la acabo de pagar. Por eso Pablo en los Romanos dice que Cristo es el segundo Adán. Cristo es el segundo Adán. De manera que comprendemos entonces por qué Jesús tenía que morir en la cruz. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Dios le dijo a Adán, el día en que comas de este árbol vas a morir. Adán desobedece a Dios y come. Y Dios, en vez de eliminarlo allí mismo, extiende su misericordia. Y para poder, eh, para no pasar por alto su justicia y a su vez tener misericordia de este hombre y de todos nosotros, la segunda persona de la Trinidad toma forma de hombre, se hace semejante a los hombres para desde la cruz pagar la muerte que le correspondía a Adán. Adán tenía que morir, mas no murió, murió claro de una manera natural, no como juicio de allí, de exterminarlo y morir perdido eternamente, sino que fue Cristo quien tomó su lugar y ahora dijo, yo voy a morir
y voy a pagar la deuda que Adán dejó, yo la voy a pagar por ellos. Y ahora nosotros, en la muerte de Cristo, resucitamos, morimos juntamente con Él, resucitamos nuevamente con Él, y ahora el Padre ve la imagen de su Hijo en nosotros y nos otorga el perdón que es dado por gracia únicamente. Mis amados, espero que esto le haya ayudado a entender de una manera sencilla, quise presentarlo, de una manera corta, y espero que le ayude a entender lo que significa el sacrificio de Jesús. No es solamente pararme en aquella cruz y morir porque así Dios lo quiso, no. Es que había una muerte que le correspondía a alguien y Dios le extendió la misericordia a esa persona, pero para no pasar por alto su justicia, se hace hombre y muere él en la cruz. No hay una historia de amor más grande y más hermosa que esta en la historia del ser humano. El amor de Dios para con nosotros. Que el Señor te bendiga y será hasta la próxima. Dios te guarde.